En más de una ocasión nos hemos preguntado si una buena campaña electoral es capaz de definir una elección. También hemos visto qué pasa con la comunicación política, con la comunicación de un candidato, que es lo que está pasando en el Uruguay, pero también en el mundo. Y cabe preguntarse si la tecnología, si las redes sociales pueden influir en una elección. De todos estos temas estaremos hablando hoy con Julián Canarek. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Adobe. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating, sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. So that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. I tell you, the happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. I tell you, they'd be paying no percent. We'd be paying them 104%. That's the beauty is these guys, we got to be careful. And even the concept of it hurts your negotiation. When they see a little story like that, the other side, you know, it hurts your negotiation. And then the fake news wants to build it up, and it has no chance anyway. But we have to remain united. Siempre es interesante hablar de la comunicación política, de las campañas electorales, y mucho más con un especialista, con Julián Canarek, máster en comunicación y cultura, director de Ciudadana Empresa, además de comunicación, que está cumpliendo 10 años. Julián, felicitaciones y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y gracias por las felicitaciones. Bueno, siempre es un gusto tenerte por acá. 10 años de mucho trabajo, hicieron un montón de cosas, ¿no? De diseñar campañas electorales, bueno, esto de analizar la comunicación política, las estrategias. Ahí estamos viendo a Donald Trump, ¿no? Podríamos hablar un programa entero de Donald Trump, de la política de Estados Unidos, que además yo sé que vos sabes mucho, pero es un fenómeno muy particular, el del presidente estadounidense, que siempre, lo hablábamos ahora antes de salir al aire, las famosas lunas de miel de los gobiernos, que cada vez parecen más chiquitas, más cortas, y algunas inexistentes, ¿no? Yo no sé si la de Trump entra en esa categoría también. Bueno, en estos 10 años, pensemos que cuando empezó Ciudadana, Trump todavía era precandidato y después ganó su primera elección y cambió mucho la comunicación. Creo que la campaña presidencial de Donald Trump vino a cambiar el cambio, vino a cambiar el paradigma de las campañas digitales que dejaron de ser democratizadoras y de un discurso que circulaba de una manera muchísimo más horizontal para volver a concentrar la emisión alrededor de un estilo. Él inauguró un estilo muy provocador alrededor del mundo que concentra discursivamente lo que dice y lo que se conversa. Pero eso hoy en día, 8 años después, cuando hoy hace 81 días que asumió la presidencia, ha cambiado mucho porque nos hemos vuelto espectadores, ciudadanos, electores muchísimo más ansiosos. Y hay una relación de causalidad cada vez más comprobable entre nuestros comportamientos en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, sino nuestra vinculación con las pantallas, que tiene que ver con umbrales de atención muy cortos, hasta de 3 segundos, o la tensión que nos genera tener que estar atendiendo a la multitarea, el multiscreen, que es muchas pantallas al mismo tiempo, requiriendo de nuestra atención con notificaciones, videos, pulsiones, hacen que seamos muy ansiosos. Y eso lo vamos trasladando de alguna manera a la política. Las lunas de miel tendían a ser de 100 días. Luna de miel, hoy nos llegan, las curvas de aprobación y desaprobación de Donald Trump se cruzaron en su día número 41. Un poquito más de un mes ahí, ¿no? O sea, un poquito más de un mes, y en el presidente chileno Boric fueron 7 semanas, cuando sus dos antecesores, Piñera y Bachelet, habían sido en la semana 39 y en la semana 32. El próximo canciller de Alemania, quien todavía no formó gobierno, entonces no pudo asumir, pero sí ganó las elecciones,
todavía no asumió y ya tiene su partido menos intención de voto que la ultraderecha. O Ya sea, sin asumir directamente. se gastó la luna de miel antes de asumir. Increíble. No tuvo luna de miel. Ahí, Julián, tocaste algo interesantísimo. Sé que terminaste un libro y se va a publicar en el segundo semestre, que es interesantísimo. Yo ya le cuento a la gente. Pero hablaste de la ansiedad, ¿no? Y quiero conectar con eso. Yo te lo comenté antes de salir al aire, lo hemos hablado más de una ocasión. De a veces nos pasa, a mí me pasa, probablemente a la gente también, que vos podés estar, capaz que hay gente que nos está mirando ahora, en este momento, ¿no? Nos está escuchando y probablemente haga esto, ¿no? No se escucha, pero vio el celular, vio una notificación, entró a mirar, a responder, nos sigue escuchando, nos sigue oyendo, ¿no? Eso de captar la atención. Te puede pasar mirando un partido de fútbol, te puede pasar hasta mirando una película o una serie. Eso de los estímulos que tiene un celular. ¿Cómo lo llevas vos a la política? Vos lo analizaste incluso hasta en definiciones electorales de campaña, ¿no? ¿A qué conclusión llegaste? Bueno, lo que sucede es que estamos expuestos a un promedio de 7.000 estímulos comunicacionales diarios, que vienen de distintos dispositivos. Esos estímulos comunicacionales requieren de nuestra carga de sentidos y de atención. Hay algunos que requieren de mucha carga de sentidos y otros que requieren de poca carga de sentidos. Esto viene con la historia de la comunicación. La radio, por ejemplo, era un medio que requería de muchísimo menos carga de sentido que un periódico. El periódico implicaba que nosotros nos pongamos a leer. Pero podíamos hacerlo escuchando música en la radio. Entonces, lo que va sucediendo es que una campaña electoral, el discurso de un candidato, un anuncio gubernamental, compite con un video de TikTok de un influencer, compite con una serie de Netflix, compite con una cantidad de contenidos que están diseñados para atraer nuestra atención y venderle al anunciante algo de esa atención para poder monetizar las plataformas en las que interactuamos socialmente. Vuelvo a traer a Trump porque los personajes cada vez más disruptivos son los que van corriendo la barrera de lo que se dice para poder atraer esa atención, que además se mide en interacciones, en visualizaciones, y genera la falsa ilusión de que la cantidad de likes o la cantidad de visualizaciones va a poder ser trasladable a los votos. Y eso hay veces que sí sucede y hay veces que no sucede. Cada vez que a mí me preguntan cuál es el rol que tiene una campaña digital en el resultado electoral, yo digo lo mismo y me parece que las campañas digitales son la columna vertebral de la comunicación política moderna, pero no explican por sí solas el resultado. Tampoco la comunicación política en su conjunto explica sola el resultado. Ahora, toda la narrativa con la que se van haciendo las dinámicas de campaña responde también a estos umbrales de atención muy cortos y también responde a un tipo de mensaje que tiene que ser muchísimo más corto. Si yo sé por la recomendación que hace TikTok a los creadores de contenido que la fuga de audiencia se da en los primeros 3 segundos... ¿3 segundos? 3 segundos. O sea que si en 3 segundos vos no lograste captar la atención... Y lo que te dicen tanto TikTok como Instagram para los creadores de Reels es, en los primeros 3 segundos poner una pregunta, un gancho, una música, algo que haga que se quede el usuario. ¿Cómo vamos a hacer con la política que tiene que ingresar en esa competencia con códigos que no diseña, con códigos que le son desde otros lados? Hay un ejemplo que es paradigmático de esto, que son las dinámicas de los debates. Estamos acostumbrados a que un debate sea un evento que concita la atención multimediática de la mayoría de la población, pero en un formato de respuesta diseñado como un show televisivo. Y hoy en día lo que sucede en los debates para poder decir quién ganó o quién perdió el debate tiene mucho más que ver con la capacidad de recortar e imponer el discurso de tus respuestas en las redes posteriormente que con la visualización en vivo. Solo porque la visualización en vivo ya no es del formato de las cosas que consumimos, no, también por lo que vos acabas de describir que hacemos con el celular. Imagínate escuchar a un candidato que te está diciendo qué es lo que va a hacer con una política específica mientras te suena el celular. Claro. Y en realidad lo que estás viendo es muy abstracto y el mensaje que tenés que responder en el grupo de tu familia, que es un meme divertido, requiere de tu atención y te distrajiste. Y capaz que lo que estaba diciendo el candidato te lo volvés a cruzar resignificado dentro de las redes y puede ser presentado o por el propio candidato o por el adversario que lo quiere presentar como el error que cometió al decir, o mirá la barbaridad que te dice durante el debate. Entonces, yo siempre me peleo con esta noción de vamos al debate y quién lo gana. Bueno, esperemos, porque también hay una conversación online, sobre todo en países, en Uruguay no se da tanto, nosotros trabajamos mucho en América Latina, donde la pirámide poblacional no es parecida a la de Uruguay,
y los padrones electorales integran a entre el 50 y el 40% de la población con menos de 40 años. Entonces, esas poblaciones son las que menos televisión ven, pero son las que más consumen redes. Entonces, para poder determinar quién fue el ganador en el debate, yo necesito mirar Todo. sobre todo la circulación discursiva online, Claro. para poder saber quién impuso, además de, porque lo otro que sucede es que un candidato, mientras está hablando, sus equipos están tuiteando, o están subiendo fragmentos, o tienen contenidos que complementan lo que dice el candidato y están puestos en las redes, porque el candidato tiene 45 segundos para responder la pregunta, pero yo en las redes puedo poner 2 minutos. Entonces le digo, vayan a mis redes que en este momento estoy poniendo este contenido. Bueno, todo eso hace que la forma en la que se construye una campaña tiene que responder a estos nuevos ciudadanos y ciudadanas que tienen una capacidad de atención más corta y hábitos aprendidos que no son conscientes. Todos nosotros hacemos esto de manera inconsciente. Claro. Y no lo hacemos porque somos manipulados, lo hacemos porque el entramado mediático nos lleva a ello. Ahora, Julián, esto que hablábamos de Trump, ¿no? Esta luna de miel que duró 42 días, pongámosle, ¿no? Y lo conecto con el tema de los jóvenes. Trump tuvo un apoyo de los jóvenes muy importante. Ahora que te escuchaba eso de la atención de los 3 segundos del público más joven, ¿cuánto tiene que ver en todo esto que estamos conversando, por ejemplo? Y bueno, hay una relación de causalidad. En realidad, los jóvenes están acostumbrados a un formato de contenidos que el candidato que mejor lo entienda va a poder generar una vinculación mejor desde el punto de vista mediático. Este tipo de contenidos tiene como quiebres y los quiebres son la cultura audiovisual. Dentro de la cultura audiovisual, la irrupción de MTV en la forma de edición de los contenidos tiene mucho que ver con lo que hoy vemos en YouTube o en TikTok. Es una cultura audiovisual que no solo los tengo que retener en 3 segundos, sino que si la edición anterior, esto que vemos ahora, no sé, está de moda adolescencia, que es La serie, decís, la Netflix. serie, que es un plano secuencia y es un plano larguísimo. Eso genera disrupción hoy en día, porque la forma de edición a la que estamos acostumbrados es frenética. No solo son 3 segundos para retener la audiencia, sino que en esos 3 segundos tengo que editar de una manera muy rápida. ¿Cómo llega esto a la política? Bueno, llega con gente que entiende que la forma de atraer la atención es disrupción, es entender todos los estímulos y además llegan a gestionar. Yo, cuando estaba escribiendo el libro, Trump iba pasando días de su gestión. Antes de ese día número 42, había hecho una cantidad de anuncios que ningún presidente en la historia de los Estados Unidos había hecho. Él entiende que la atomización de la agenda con un y otro y otro y otro y otro y otro estímulo político y comunicacional lo permite erigirse a él como el centro de la conversación todo el tiempo. Y nadie habla de otra cosa. Y a él le puede estar yendo mejor o peor. Dio vuelta atrás con su política arancelaria. Pero de lo que no hay duda es que en este momento no hay ningún personaje en el mundo del que se hable más políticamente que del presidente Ganó de la Estados agenda, Unidos. digamos, ¿no? Copó la agenda. La acaparó de manera, pero completamente. No hay nadie más que pueda estar ahí en la agenda. Lo que es una novedad, que incluso entre los jóvenes, yo tuiteaba esto ayer, incluso entre los jóvenes disminuyó enormemente su aprobación, pasando de más 11 de saldo neto de aprobación a menos 30 en 80 días. Quiere decir que tampoco entender esas lógicas le está garantizando que pueda extender su periodo de gracia más allá de lo que hemos aprendido. Si las lunas de miel ya no existen como para el canciller alemán, tampoco para los jóvenes que llevaron a Trump al lugar donde Claro. está. Te traigo al Uruguay, Julián. Lleva poco tiempo este gobierno nuevo, ¿no? El de Yamandú Orsi. Acá lo hemos conversado con los politólogos, acá compañeros del lado B. Hemos tenido como 2 modelos de presidente en el momento de la comunicación, ¿no? La calle Pou, que tiene una presencia muy fuerte en los medios. Uno recuerda a Tabaré Vázquez, que quizás era todo lo contrario. Mujica, que se parecía mucho a la calle Pou en su presencia, estar todo el tiempo también conversando y hablando sobre todos los temas. ¿Qué has visto? ¿Qué destacás vos, por ejemplo, de este gobierno de Yamandú Orsi? Me parece que hay una intención por el contraste también. Que es decir, bueno, tenías un presidente que atento a una cuestión performativa todo el tiempo y con hitos comunicacionales prácticamente diarios que fueran marcando la agenda, intentando hacer algo parecido a esto que describo con Trump. Claramente el presidente Orsi
no tiene ese estilo, no quiere acaparar la agenda a fuerza de disrupción constante. Parecería que hay un énfasis muy potente, incluso explícito, en trabajar más que anunciar. Entonces, hay cada vez que se le preguntan anuncios sobre lo que dicen, hoy lo leí hace unos minutos antes de entrar aquí, yo no hago anuncios, yo vine a gobernar. Ese es un énfasis en el que se quiere, para mí, hacer un contraste. Hay que ver si la ciudadanía está dispuesta a ese estilo, que es un estilo de van a ver los resultados, pero mientras tanto estamos trabajando. Es una pregunta que queda abierta, yo no la puedo responder porque el Uruguay tiene sus propias lógicas. De hecho, Orsi ganó las elecciones con este perfil y su perfil es bastante coherente con lo que la ciudadanía pide. Entonces, yo no me aventuraría a decir que es un estilo que no le va a dar réditos. Me parece que hay algo que hemos hablado muchas veces, es que la comunicación nunca subordina a la política. Es la política la que subordina a la comunicación. Y lo que le sucede a los ciudadanos del mundo que le piden resultados rápidos a los gobiernos, no le están pidiendo una buena comunicación. Le están pidiendo algo que es consecuencia del tipo de comunicación a la que estamos expuestos, pero que son resultados, rápidos, resultados. Ellos quieren resultados. Entonces, va a ser juzgado para mí por los resultados y no necesariamente por la comunicación. Para mí un gobierno, hay como dos grandes mitos, que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, esto de que el Frente Amplio comunicaba mal y después que la calle Pou comunicaba muy bien. Ninguna de las dos me parecen verdades absolutas, porque si no, no hubiera repetido en el gobierno tantas veces el Frente Amplio y tampoco hubiera perdido las elecciones la coalición republicana. Me parece que a veces le damos demasiada importancia al rol de la comunicación a la hora de explicar los resultados gubernamentales y electorales. Vos decís que ahí sí Orsi como una línea que se vio en campaña, porque viste que una de las críticas que recibía también era que, bueno, no decía mucho cuando hablaba, que hablaba poco, que aparecía poco. ¿Vos sentís como que se mantiene en esa línea más de trabajo y quizás no va a aparecer tanto? Yo siento que ahí no solo hay coherencia, sino que hay una construcción que está alrededor de su personalidad. Él es así, no es un tipo que tenga una actitud performativa para con los medios todo el tiempo, tratando de insertar mensajes. Entonces, me parece que lo mejor que le puede pasar a un político es tener una construcción de identidad que sea sostenible en el tiempo. Tampoco me parece que la calle Pou la haya quebrado desde que era candidato a que pasó a ser presidente. No, hay una continuidad lógica con una centralidad que tienen los presidentes en todo el mundo, que es, bueno, pasar de ser un candidato a ser la persona con todas las miradas del país para ver los resultados sobre sí misma. También parecería haber en este gobierno un diseño más coral que en el anterior. Entonces, la articulación discursiva es un poco más coral y el presidente creo que abre más el juego y tiene otros interlocutores que salen a la cancha a dar discursos. O sea, el secretario de Presidencia, el prosecretario, por ejemplo. Los ministros. Los ministros también, que sí, han hablado bastante, es verdad. Tienen más protagonismo que en la gestión anterior. De hecho, en la gestión anterior una cosa que pasaba era que la aprobación presidencial y la aprobación del gobierno en general tenían una distancia. Acá parece haber una cuestión más monolítica, no en la aprobación, porque todavía es muy temprano para tener mediciones, pero sí en la cantidad de voces que vemos que salen a hablar. Ahora, Julián, ha pasado en este gobierno, han pasado en otros también, ¿no? El hecho de que hay muchos periodistas que pasan a ocupar cargos, ¿no?, de comunicación, ya sean ministerios, en distintos organismos. Se da una situación de que los gobiernos van a buscar a periodistas. Vos que sos especialista en la comunicación, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo analizás? Bueno, la carrera de comunicación en sí misma es una carrera para la humanidad joven. No, en el Uruguay tiene unos 50 años y en el mundo no muchos más. Y nosotros siempre estamos pensando que el Estado tiene que hacer las cosas de manera más profesional. Bueno, si la carrera de comunicación es joven y los estados tienen que hacer cosas desde el punto de vista profesional para mejorar la calidad de vida de las personas, a mí me parece que cuanto más se profesionalice cualquier área dentro del Estado, es una buena noticia. Ahora, se van a buscar periodistas porque no necesariamente hay gente formada en comunicación política. La comunicación política como un área
es muchísimo más joven y además hay pocos lugares donde especializarse. Los periodistas ya trabajan en la agenda pública y ahí quizá lo que no tenemos es la capacidad para analizar, porque los periodistas forman parte de personalidades que la gente conoce, entonces se pone el foco sobre cuántos periodistas se contrataron, pero no sabemos cuántos publicistas se contrataron, cuántos comunicadores organizacionales se contrataron. Entonces, me parece que está bien profesionalizar, hay que cada vez profesionalizar más hacia la comunicación política y después lo que hay que hacer es entender que el Estado, cuanto mejor comunique, va a ahorrar recursos, recursos de esfuerzos, recursos económicos. En una emergencia, como una pandemia, la buena comunicación previene la saturación hospitalaria. En una temática que no es de salud pública, pero que impacta sobre la salud pública, como la seguridad vial, comunicarle a la gente que cumpla las normas previene una cantidad de muertes. Entonces, la comunicación gubernamental y estatal bien ejecutada le ahorra vidas, recursos y esfuerzos a la ciudadanía y al Estado. Entonces, los estados eficientes, que es algo que está muy de moda, yo tengo la convicción de que los estados eficientes son los que saben invertir inteligentemente. Invertir inteligentemente implica también comunicar bien. Comunicar bien es cumplir con que la comunicación sea parte de las políticas de Estado en una cantidad enorme de aspectos y de áreas. Lo que no puede pasar es que la comunicación sea un trampolín de construcción de la identidad del gestor que está contratando. Ese es un error que deberíamos tratar de evitar. Pero que la comunicación se profesionalice me parece que es un deber que tiene el Estado para con sí mismo. Una lectura también que puede hacer el Estado es pensar que si se contrata a un periodista, se asegura que la noticia o la información que genere en su organismo va a llegar a los medios por ese vínculo que tiene el periodista con los medios, digamos. Está un poco instalado eso. Sí, eso me parece también una visión obsoleta del entramado mediático. Si nosotros sabemos que cada vez más la gente se informa a través de las plataformas, o a través de los influencers de noticias, o a través de los streamings, o a través de las noticias que le llevan por WhatsApp, creer que un periodista va a poder impactar, no en la agenda mediática, porque eso sí es como una cuestión, los políticos siguen entendiendo a la agenda de la gente como la agenda política. Y la gente está muy lejos de la agenda política. Entonces, ¿estás influyendo en la agenda mediática? Capaz que sí. Ahora, ese mensaje que influiste en la agenda mediática, que lee la élite política, ¿lo está leyendo la ciudadanía? Es una pregunta para hacernos. Es un buen punto, porque quizás pueden consumir otro tipo de situaciones, de plataformas, y no les llega a la agenda. Y quizás estos mismos gestores pueden construir sus propios canales directos de comunicación y no necesitan de la agenda mediática. Trump no necesita de la agenda mediática para imponer mensaje. La agenda mediática amplifica todo lo que él dice, todo lo que él hace. De hecho, le bloquearon sus cuentas en Instagram, Twitter y Facebook cuando él denunció un fraude inexistente en las elecciones anteriores y él siguió impactando en la agenda mediática. Él tiene capacidad de impactar en la agenda mediática por peso específico propio. Hay una cantidad de candidatos que lo tienen y yo no digo que podamos explicar solo la inserción en la agenda por las plataformas. No. Hay una interacción entre las plataformas, los medios tradicionales, lo que leemos. Hay focos nodales de las comunidades en las redes sociales alrededor de los medios tradicionales que explican gran parte de la audiencia, pero también se puede construir sin tener el anhelo de impactar directamente en la agenda de los 4 medios tradicionales que acaparaban la audiencia en su mayor parte hace 20 años. Ahora, lo que queda planteado también es que los periodistas no necesariamente son expertos en comunicación política, ¿no? Es como que hay 2 caminos separados, un poco porque decías que tampoco hay demasiada formación acá en el Uruguay en ese tema. No la hay poca en el Uruguay, hay algunos posgrados y son buenos, hay en el mundo, hay opciones híbridas, hay opciones online, pero tampoco le podemos pedir a los periodistas que sepan de algo para lo que no fueron preparados, y también se aprende sobre la marcha. Es cierto que dentro de las opciones que tiene la carrera de comunicación social, seguramente los políticos y los periodistas, y sobre todo los periodistas que cubren secciones más parecidas a la política, tienen un manejo temático muchísimo más cercano a lo que después va a suceder. La comunicación política tiene mucho que ver con el periodismo sobre política, pero no
no es lo mismo. Pero es lo que está más cerca seguramente y por eso estamos viendo que tanto en el gobierno anterior como en este hay periodistas que forman parte de los staffs del gobierno. Y a nivel general, Julián, ¿cómo ves vos la comunicación que llevan adelante nuestros políticos, ya sean las distintas redes, plataformas, la forma que tienen de llegarle a la gente? ¿Cómo estás viendo eso hoy en Uruguay? Porque decías lo de Trump. Bueno, Trump, si lo bloquean de todos lados, él se genera como sus propios mecanismos y alternativas para poder marcar una agenda. ¿Cómo lo estás viendo acá en Uruguay eso? Yo creo que Uruguay tiene una agenda muy politizada, somos un país donde la política forma parte de la conversación diaria, pero mucho menos de lo que los políticos creen. Ellos creen que son muy importantes para la ciudadanía y los fenómenos de desafección y los fenómenos de caída en los indicadores de confianza hacia la democracia, hacia los partidos, hacia las instituciones, en Uruguay son muchísimo menos acelerados que en el resto del mundo, pero también se verifican. Entonces, ahí hay algo de desconexión entre la política y la ciudadanía que todavía no se termina de desentrañar en el mundo, pero que en el Uruguay tampoco. Y creo que hay como una ansiedad de esto anterior, de impactar en la agenda y menos preguntas de cómo estamos impactando en la vida de la gente. No solo en la agenda, la vieja concepción de agenda setting, que es creer que la agenda mediática se corresponde con las conversaciones de la gente común, es cada vez más lejana. No se le puede aplicar, esto me decía Omar Rincón, Omar Rincón es un académico, uno de los académicos más importantes de la comunicación en América Latina, lo entrevisté para mi libro y me decía, tenemos colegas que están queriendo hacerle agenda setting al Instagram. Y no, el Instagram no tiene agenda setting. No corre, claro. Ya no funciona la forma en la que la agenda noticiosa de los portales, de los periódicos, de los canales se traslada directamente a la conversación de la peluquería. No, eso no sucede. Y creo que la política llega tarde a esa comprensión y la instrumentaliza. Durante la campaña electoral lo entendemos, entonces le prestamos atención a los canales alternativos, pero después volvemos al viejo paradigma que se parece mucho a las discusiones que los parlamentarios tienen en el Parlamento, que es decir, se ven y es entre ellos. Y después replican las discusiones en Twitter. Y todo eso va amplificando una mirada que para mí distorsiona la relación con la ciudadanía en su conjunto, que está consumiendo WhatsApp y TikTok y no mirando el canal de YouTube del Palacio Legislativo. Ajá, claro, va por otro lado, la discusión va por otro lado. Y ahí también el rol el juego de los medios, ¿no? De replicar también ese intercambio que puedan dar los legisladores en Twitter, ver cómo se amplifica eso, cómo le llega después también a la gente, ¿no? Sí, pero después si nosotros miramos las noticias más leídas, que es algo que podemos ver de los principales portales, la política prácticamente no aparece. Si lo hacemos, si lo medimos sistemáticamente, vamos a ver que solo cuando hay una disrupción, la política se mete en esos. O cuando hay un hecho que llama la atención, o una fecha como una elección, una asunción, bueno, ahí sí. Pero si no, la política no forma parte de las noticias más consumidas. Te propongo una pequeña pausa, Julián, y ya seguimos conversando. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Julián Canarek, máster en Comunicación y Cultura, director de Ciudadana. ¿Sabés qué? Hoy, Julián, en el primer bloque, cuando hablamos de esos desafíos de las campañas, ¿no? Esto que contabas de las plataformas, de la tecnología, siempre me quedó presente lo del año pasado, en plena campaña electoral, charlando con dirigentes de todos los partidos. Ellos me decían, bueno, las campañas han cambiado, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, recorremos el interior y ya no hay actos masivos. De hecho, a veces recorremos, bueno, nuestros locales y después nos limitamos a, en un local chico, a atender a los medios de prensa de esa ciudad, de esa localidad, y no mucho más. O sea, como que costaba también que la gente se acercara y convocar a la gente. Eso es algo que está presente hoy. ¿Cómo lo analizás eso, el impacto de la política en la gente? Claro, eso se corresponde para mí con una clave discursiva que va forjando la política, que es la construcción identitaria en contraposición con el otro. Ajá. Con el otro, que es malo, que es un peligro. Las campañas terminan teniendo una presentación dicotómica entre cuál es el mayor peligro. Las oposiciones dicen el peligro es que siga este gobierno y los gobiernos dicen
por ejemplo, los demócratas en Estados Unidos, Trump es una amenaza para la democracia. Esa construcción discursiva en contraposición al otro no es convocante. Lo que te están diciendo es votá porque el otro es un peligro. Entonces, cuando yo no convoco desde el punto de vista positivo, es difícil que convoque físicamente desde el punto de vista positivo. Y eso después tiene una correspondencia política, física, geográfica, con cuáles son las causas que convocan y cómo convocan a la política. Yo creo que la militancia política, la participación ciudadana de la política es mucho más un acto de protesta hoy que un acto de afirmación. Cada vez que hay que protestar por algo, sí se llegan a esas convocatorias masivas que antes podían tener los mismos números que un cierre de campaña. Pensemos en que, volviendo a Trump, el fin de semana hubo manifestaciones masivas como en 63 ciudades de Estados Unidos protestando contra el gobierno de Trump. Eso convocó muchísimo más gente que cualquier instancia de la campaña electoral de Kamala Harris. Entonces, la construcción en contra de es lo que moviliza hoy en día, pero es parte de la clave discursiva que los políticos tienen cuando hablan de política. Entonces no me sorprende que después no puedan convocar a la gente a que les diga te voy a votar, mira qué bueno, esto es una fiesta, esto es lo que quiero venir a ver, sino que voy a ir cuando te tenga que decir lo estás haciendo Cuando mal. la cosa esté mal, voy, me muevo y ahí genero cosas, digamos. Y ahí voy a estar porque en realidad nos han acostumbrado a que hay que llamar la atención y no necesariamente apoyarte cuando me necesitas. Pero eso no quiere decir que no lo voten. Claro. Es que la emocionalidad más potente, las campañas son emocionales, la política trata de activar emociones. Y yo siempre digo esto que seguramente ya lo dije acá, el ejemplo de cuando pensamos en una campaña emocional es de un candidato o una candidata empática que se acerca a una señora que tiene dificultades para criar a sus hijos, una madre soltera, y se agacha y abraza a los hijos. Y en realidad la emoción más explotada por las campañas es el miedo. Y si vos estás explotando el miedo desde la vinculación afectiva y emocional para con la gente, después cuando cierres tu campaña no esperes que vengan a transmitirte claro. todo el amor y la confianza que van a depositar en vos. La clave discursiva cambia el relacionamiento con la política y para mí eso tiene una explicación de lo que pasa físicamente en las campañas después. Ahora eso, Julián, lo conecto también con un hecho que está pasando en nuestra región, nuestro continente, de que hay un recambio permanente de gobiernos, ¿no? Han ganado las oposiciones, hay países que están muy marcados, en Chile, en la Argentina, bueno, en Brasil, acá pasó ahora, más allá de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ganó la coalición, volvió a ganar el Frente Amplio. Hay un poco de eso que estás contando, ¿no? Claro, de las últimas 20 elecciones en América Latina, 15 las ganaron las oposiciones. Por primera vez en 150 años en Estados Unidos, 3 veces ganó la oposición por sobre el oficialismo. En Francia, el presidente disolvió las cámaras para poder responder a un resultado adverso que había tenido en una elección europea, y en la primera vuelta de la elección legislativa ganó la ultraderecha y en la segunda vuelta ganó la ultraizquierda, con una semana de diferencia. La gente está votando todo el tiempo el cambio, está cambiando porque siente que son ineficientes en el poder quienes están ahí, pero también forjados por lo que hablábamos al principio de la entrevista, de nuestra forma de comportarnos ante cualquier estímulo social. ¿Por qué? Porque nos vamos educando socialmente como seres digitales que no están dispuestos a prestarle mucha atención a nada que no les genere la dopamina necesaria como para seguir conectados a ello, incluido la política. Entonces, así como cambiamos de contenido, cambiamos de gobierno. O sea, es más fácil llegarle a ese tipo de personas con esas características, digamos. Es mucho más fácil potenciar las ansias de cambio que tener que hacer que gane un oficialismo. Así como vamos cambiando de contenido completamente, vamos cambiando de gobierno, digamos. Votamos como scrolleamos, prácticamente. Ahora, eso es un desafío para los que diseñan campañas también, ¿no? Para los que diseñamos campañas cuando tenemos que hacer la campaña del oficialismo. Porque en realidad cuando llegamos tenemos que hacer una campaña de oposición, es decir, bueno, ya está, la gente ya está enojada. Hay que activar algunas cosas que no es muy lindo decir esto de las campañas tienden a activar los enojos de la población. Pero en realidad lo que se hace, cuando yo digo que lo que se está explotando es la emocionalidad negativa
y la emoción más existente en las democracias es el miedo, bueno, ahí lo que se está haciendo es que las campañas potencien eso. Es un riesgo a largo plazo, porque es un recurso muy fácil de utilizar, pero va corrompiendo algo que era una cuestión que entendíamos como buena para las democracias, que es el sistema de recambio. El recambio era bueno. Ahora el recambio implica que las lunas de miel se acorten, pero también se acorten los periodos. Países tan distantes como Perú o el Reino Unido han tenido 6 mandatarios en los últimos 7 años y son distantes institucionalmente, políticamente, con historia. Y eso quiere decir que no aguantan en el cargo por la presión política, por las ansias de cambio que tiene la gente. No pueden terminar los periodos. Entonces, eso es una señal de alarma, porque la democracia ya tiene bajos niveles de aceptación alrededor del mundo, pero además no estamos dispuestos a tolerar ni siquiera que terminen los gobiernos. Es un problema para el sistema y es un problema en el que la comunicación política no puede ser parte de la explicación del problema y ahondar esta problemática, sino que debería aportar a mayor estabilidad y a que las conversaciones no vayan fagocitando el sistema en sí mismo. Claro. Bueno, mucho de esto que hemos hablado y otras tantas cosas que no hemos mencionado van a estar en tu próximo libro, que lo estamos esperando, ¿eh? Segundo semestre más o menos. Segundo semestre, agosto, septiembre debería estar. Bueno, cuando salga te espero por acá y charlamos, ¿te parece? Claro que sí, será un gusto. Siempre es un gusto conversar contigo, Julián. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.